Qué hermoso fuese que Dios hiciera de ti una flecha, como flecha veloz. Te cuento que en una época, por ejemplo, la del famoso Robin Hood, se usaba mucho el arco y las flechas, pero el arquero era considerado tal no si iba por la plaza llevando una en mano el arco y en la otra las flechas. Era visto como arquero solamente cuando colocaba la flecha en el arco, tensaba el arco y disparaba la flecha, dándole al blanco que había escogido. Mientras la flecha no saliese del arco y llegase al blanco, el arquero no era considerado digno de ser llamado así. Lo mismo se podría decir del futbolista. Mientras no se le ve disparando el balón en la justa dirección y en algunos casos haciendo un gol, no se le considera de verdad un futbolista. Eso mismo se puede decir de la iglesia. Mientras ella no tenga una misión que como una flecha sale veloz y llega al corazón de quien no cree, pues no se ve el sentido verdadero. Un dominico del siglo XIII decía que el arco se tensiona en el encuentro con Cristo, pero la flecha viene lanzada con la evangelización y claro está, en dirección de quienes aún no han acogido a Cristo en sus vidas. Esta flecha dirigida al blanco anotado es cuanto podemos llamar la misión en salida. Qué hermoso fuese que Dios hiciera de ti una de esas flechas que lanzadas por Él logran penetrar en el corazón ajeno, no para matar, sino para dar vida plena. La tarea de Dios, nos la muestra Jesús, es la de un buen pastor que conduce sus ovejas desde los minúsculos recintos donde nos encerramos con frecuencia a los amplios y verdes campos. Él nos coloca en salida. Eckhart, el maestro de espíritu, decía que Dios a través de senderos estrechos conduce a los justos al camino principal para que podamos salir al abierto. Él nos ubica en la misión en salida. La misión evangelizadora sin fronteras, como predicación explícita del Evangelio entre las personas que no han oído hablar del actuar de Dios en Jesucristo, distingue a la religión cristiana desde el puro comienzo. El entusiasmo por la evangelización que caracterizó a los primeros cristianos es uno de los más portentosos eventos que ha caracterizado la historia de las religiones. Los primeros cristianos nos impresionan por su entusiasmo para anunciar a Jesucristo. Entusiasmado quiere decir poseído de Dios. Estos apóstoles se sentían invadidos por una energía extraordinaria que convertía en pequeñas las grandes dificultades. Es verdad que cuando cambiaron las circunstancias, el entusiasmo misionero aflojó, como le está aconteciendo a la iglesia hoy. Gracias a Dios, en cada época, el Espíritu mueve personas que, llenas de entusiasmo, nos recuerdan, como lo hace Francisco, nuestro llamado a vivir con mucha seriedad el Evangelio, no en un recinto cerrado, sino en una misión en salida. Misión en salida, realidad súper vieja. Por eso te cuento que el término salida, aplicado a la misión, es nuevo y obra del Papa Francisco. Pero la realidad de la misión en salida es vieja, súper vieja, y coincide con la misma vida de la Iglesia. En esta misión en salida se comprometieron personas como Pedro y Pablo, Justino, Cirilo y Metodio, Mateo Ricci, Francisco Javier, Laura Montoya y actualmente Francisco, sin contar una multitud de grandes apóstoles en todos los tiempos y en todos los continentes. Una joya incomparable. Una luz sobre la misión en salida nos la ofreció a ti y a mí el documento de Aparecida con esta joya incomparable de compromiso misionero. Los discípulos, quienes por esencia somos misioneros en virtud del bautismo y la confirmación, nos formamos con un corazón universal, abierto a todas las culturas y a todas las verdades, cultivando nuestra capacidad de contacto humano y de diálogo. Estamos dispuestos con la valentía que nos da el Espíritu a anunciar a Cristo donde
no es aceptado con nuestra vida, con nuestra acción, con nuestra profesión de fe y con su palabra. Aparecida número 377. Todo esto suponía una formación específica para capacitarnos de tal manera que todos sintiéramos la pasión misionera universal en la espiritualidad, en las opciones de vida. Pero esta formación se encuentra generalmente ausente, de manera que Jesús se encuentra como encerrado y desde dentro grita: ¡déjenme salir! Hay indicaciones dadas por los papas en los últimos tiempos muy precisas. San Juan Pablo II, en la Redemptoris Missio, habla específicamente de la misionología, pero esta sigue ausente en los programas teológicos. Para algunos, la formación misionera es importante, pero cuando se trata de dividir la torta teológica, entra en juego un fundamentalismo morfológico en materia de formación que excluye la formación misionera. Se avergüenzan de sus parientes. Podríamos decir que la misionología es la disciplina teológica que reflexiona sobre la destinación universal del Evangelio y sobre la aceptación del mismo en el mundo. Ella ayuda no solo a los cristianos que se sienten con el cristianismo como en su propia casa, sino también ayuda a que ellos piensen en todos los demás a quienes el cristianismo hoy les parece una cosa extraña. La misionología nos ayuda a salir de esa autosuficiencia local y de ese aislamiento tanto pastoral como teológico, tan ajenos a la destinación universal del Evangelio, y nos pone a reflexionar sobre algo muy definitivo, como es el testimonio del Evangelio en medio de los pueblos no cristianos. Pero sucede que la teología frente a la misión se parece a una señora muy distinguida y muy de la ciudad, que se avergüenza de sus parientes campesinos cuando entra en el salón donde ellos se encuentran. ¿Quiénes lideran hoy el esfuerzo misionero en el mundo? No es América, ni mucho menos Europa. Los primeros lugares los tiene África y Asia, y ello a pesar de que América tiene más del 50% de los católicos del mundo, y Europa el 25%, mientras que Asia solo tiene el 3% y África el 15%. Parece irónico, pero el país que en el mundo más envía misioneros hoy, más allá de sus fronteras nacionales, es Corea del Sur. Es bueno aclarar que la ausencia de formación misionera no es el único motivo de crisis de la proyección hacia la misión universal. Hay también otros. Todos ya misioneros. Un calmante. En primer lugar, hay un nuevo elemento que puede ser una luz maravillosa, pero también una sombra preocupante. El documento de Aparecida nos declara a todos discípulos misioneros. Mientras que ello puede ser un gran impulso a la misión en salida del futuro, puede también convertirse en un calmante, en un tranquilizante en el presente y en un encerramiento continental que reduce la vocación misionera al servicio de las propias iglesias locales y nacionales, pero nada más. En segundo lugar, la ola de globalización ha comprimido tanto el espacio como el tiempo y pareciera que la totalidad del mundo estuviera en nuestros pies. Pareciera que no tuviera sentido salir cuando sentimos al mundo tan cerca, pero más allá de los cambios de espacio y tiempo, es necesario que también hoy, en esta era de globalización, la formación laical o sacerdotal de los jóvenes de América Latina, su imaginación y dilate el corazón para recibir el llamado a la misión en salida, con amplitud universal. Ya no es posible ignorar los análisis de los problemas globales de la humanidad que hoy se presentan en términos de justicia, de paz, de conservación de la creación, etc. Se trata de asuntos en los que todos estamos comprometidos y que se refieren a la vida y a la muerte de los seres humanos. Entusiasmaban para la misión. San Francisco Javier entusiasmaba a los universitarios con sus cartas desde la India y Japón. El cardenal Masaya hacía lo mismo por las juventudes de Francia e Italia desde África, con sus cartas desde la misión hacia un siglo. El mismo Alfonso de Ligorio entusiasmaba con sus relatos de siglos atrás
sobre los mártires cristianos en el Japón. Tenemos que pintar nuevamente la misión universal para que la imaginación se deje inundar por la pasión evangelizadora sin fronteras. Rostro de la misión, extraídos desde sus entrañas. Considero que, retomando la visión de Francisco sobre la misión en salida, es posible desentrañar y poner en manifiesto aspectos importantes, atrayentes, apasionantes, que despierten en ti la pasión misionera y el deseo de seguir el mandato de Jesús de ir por todo el mundo y hacer discípulos de todos los pueblos. De los tantos rostros que se pueden diseñar para expresar el gran proyecto de Dios en salida, te quiero en los próximos meses ofrecer algunos. Todos ellos hacen parte de la misión en salida, así que los extraeremos de sus propias entrañas. Y tú los podrás extraer, como siempre, dándole clic en el link de mi loca columna. Te espero. Para pensar y pensar, dice el Papa Francisco, Juan Pablo II nos invita a reconocer que es necesaria mantener viva la solicitud por el anuncio a los que están alejados de Cristo, porque esta es la tarea primordial de la Iglesia. La actitud misionera representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia y la causa misionera debe ser primera. ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio estas palabras? Simplemente reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Evangelii Gaudium número 15. Un abrazo y rezo por ti.